Muchas bendiciones a todos. Quiero continuar con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Para eso nos vamos a poner en presencia del Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y, y pedir precisamente a Jesús que se haga presente con su Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo el que guíe estos instrumentos a su servicio. Ahem. Empezamos con la lectura del Espíritu Santo, que nos quiere decir para hoy, para que el Espíritu Santo pueda hacer maravillas en nuestra vida, es necesario que estemos de verdad abiertos a su acción. Pero, ¿qué significa estar abiertos a la acción del Espíritu Santo? Significa dejar que nos cambie los planes, que nos lleve donde quiera. Y sobre todo, significa desearlo, buscarlo, siempre más. No estar nunca conformes, no creer que ya lo hemos conocido suficiente. No hay que pensar que ya no puede haber novedades en nuestra relación con Él, que ya no, que ya lo hemos probado todo. No es así. Él es siempre nuevo, siempre deslumbrante, siempre sorprendente. Amén, amén para esto. Nunca podemos decir que ya sabemos encontrarnos con Él, porque Él supera infinitamente todas nuestras experiencias. Él es siempre mucho más rico y lleno de hermosura de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Por eso cada día somos mendigos de su amor y de su presencia. Él está indicándonos un nuevo camino para encontrarnos con Él. Y a través de las nuevas experiencias de la vida, también de la crisis, Él nos va abriendo los senderos para descubrir algo que nunca habíamos experimentado. Él siempre está insinuando en el corazón una nueva invitación de amor. Vale la pena escucharlo. Amén para eso también. Vale la pena escucharlo. ¿Cómo no? Si dice, ¿cómo se llama? Dice Hechos. Hechos 1, Hechos 1:8 creo que es, no estoy seguro. Que recibiremos la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene con fuerza, con poder, nos da ese poder para que nosotros nos empoderemos con Él y salgamos a llevar la palabra de Dios con señales, como Cristo lo mandó en el nombre de Jesús. Bueno, seguimos hoy con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica en el inciso 6, la necesidad del bautismo, numeral 1257. El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Juan 3:5. Por ello, mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. Mateo 28, 19-20. El bautismo es necesario para la salvación de aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Marcos 16:16. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido
del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu. A todos los que pueden ser bautizados, renacer del agua y del Espíritu. A todos los que pueden ser bautizados. Ponga mucha atención aquí. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos. Desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. A los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos mantener, debemos, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido solo por Dios, se asocien a este misterio pascual. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven, primera de Timoteo 2:4, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, Marcos 10:14, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto, es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don santo del bautismo. Amén. Inciso 7. La gracia del bautismo. Numeral 1262. Los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito sacramental. La inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y de la purificación, pero también los de la regeneración y de la renovación. Los dos efectos principales, por tanto, son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Tenga eso en cuenta, tenga eso muy en cuenta. La purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Para la remisión de los pecados, numeral 1263. Por el bautismo, todos los pecados son perdonados. El pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, en los que han sido regenerados
no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios. No obstante, en el bautizo permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, etc., así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia. La concupiscencia dejada para el combate no puede dañar a los que no la consienten y resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será coronado. Segunda de Timoteo 2:5. La criatura nueva, numeral 1265. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito una nueva creación, un hijo adoptivo de Dios. Segunda de Corintios 5:17 y Gálatas 4:5-7. Un hijo adoptivo de Dios que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del Espíritu Santo. Fíjese qué lindo esto. Lo voy a leer nuevamente con las citas bíblicas. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito una nueva creación. Esto está en 2 Corintios 5:17. Un hijo adoptivo de Dios, Gálatas 4:5-7, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, Segunda de Pedro 1:4, miembro de Cristo, Primera de Corintios 6:15, 12:17, coheredero con Él, Romanos 8:17, y templo del Espíritu Santo, Primera de Corintios 6:19. Esto habría que como memorizarlo, ¿no? Como tenerlo presente siempre con todas las citas bíblicas que nos proporciona aquí. Es un lindo, es un lindo, es una linda doctrina. Numeral 1266. La Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación que, dos puntos, le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales. Le concede poder, vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones del Espíritu Santo. Le permite crecer en Él bien mediante las virtudes morales. Así, todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo. Incorporados a la Iglesia, cuerpo de Cristo. Numeral 1267. El bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, somos miembros los unos de los otros. Según Efesios 4:25, el bautismo incorpora a la Iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la nueva alianza, que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, las culturas, las razas y los sexos, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados
para no formar parte más que un cuerpo, para no formar más que un cuerpo. Primera de Corintios 12:13. Los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Primera de Pedro 2:5. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Primera de Pedro 2:9. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles. Hecho miembro de la iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, Primera de Corintios 6:19, sino al que murió y resucitó por nosotros, Segunda de Corintios 5:15. Por tanto, está llamado a someterse a los demás, Efesios 5:21, Primera de Corintios 16:15-16, a servirles, Juan 13:12-15, en la comunión de la iglesia, y a ser obediente y dócil a los pastores de la iglesia, Hebreos 13:17, y a considerarlos con respeto y afecto. Primera de Tesalonicenses 5:12-13. Del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes, el bautismo goza también de derechos en el seno de la iglesia. Recibir los sacramentos, ser alimentado con la palabra de Dios y ser sostenido por los auxilios espirituales de la iglesia. Los bautizados, por su nuevo nacimiento como hijos de Dios, están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la iglesia y a participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios. Amén, Señor Jesús, no tardes tanto. Y aquí es donde el Espíritu Santo nos trae esa fuerza, ese poder que nos envía afuera, sin miedo, hermanos. Que el Espíritu de Dios esté siempre presente en nosotros y nos bendiga, nos acompañe en todas nuestras actividades familiares, de trabajo, eh, de evangelización. Recuérdense que todos estamos llamados a este proyecto de evangelización, de llevar la buena nueva a todas las naciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la paz del Señor nos acompañe. Muchas bendiciones.